Si yo, es decir, va a ser 0.01 kilogramos y voy a multiplicar por la gravedad. Pero ojo, no multipliques por menos 9.8. ¿Por qué no? Porque aquí lo que yo quiero sacar es nada más la magnitud del peso, no su dirección. Recuerda que el signo lo que te da es su dirección, pero si a mí me interesa nada más la magnitud, lo pongo como positivo. De tal forma que si multiplico esto, me va a dar 0.098 newtons. El peso, al ser una fuerza, también está dado en newtons. Entonces, eso es el peso. Vamos a borrarlo. Y me quedo nada más con la respuesta. 0.098 newtons. Muy bien. Entonces, ya que tengo la magnitud del peso, ya puedo proceder a calcular su componente X y su componente Y. ¿Cómo? Pues también necesito, obviamente, recuerda, el ángulo del peso, el ángulo estándar. Y el ángulo estándar, recuerda, que se mide a partir del eje X positivo, rotando en sentido antihorario hasta topar con el vector. Es decir, es todo este ángulo. ¿Cómo lo hallo? Pues razonando, no hay de otra. Ok, si te das cuenta, este ángulo amarillo que acabo de dibujar, que es el ángulo del peso, es casi una vuelta completa, es casi 360 grados. En realidad es 360 grados menos este cachito de aquí, y este cachito de aquí yo lo puedo hallar al observar este triángulo. Yo sé que este ángulo es 30, yo sé que este ángulo es 90, porque el peso hace ángulos rectos con el suelo, por lo tanto puedo deducir que este cachito es 60 grados, y por lo tanto puedo deducir que el ángulo amarillo, que es el ángulo del peso, pues no es otra cosa más que 300 grados. Muy bien, como ya tengo la magnitud del peso y su ángulo, ya puedo proceder a calcular sus componentes. Vamos a hacerlas con la calculadora. Esto me va a dar 0.049 y la componente Y nos va a dar menos 0.084. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, las componentes de la normal. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero que nada hay que observar algo obvio. La fuerza N está dirigida completamente sobre el eje Y, de tal forma que la componente X de la normal va a ser 0. Eso es por lógica. Y también por lógica, y esto es un poco más difícil de entender, pero espero que lo hagas. Si te das cuenta, la partícula al atravesar el plano inclinado siempre se va a mantener sobre el plano inclinado. Es decir, que la fuerza que la componente Y del peso ejerce sobre la canica y la normal, es decir, en cada punto del viaje, la normal y la componente Y del peso que está en esta dirección se van a anular siempre. De otra forma, por ejemplo, si la normal fuera más grande que la componente Y del peso, la canica yo observaría que se fuera hacia arriba, o si el peso fuese mayor que la normal, yo observaría que la canica se fuese hacia abajo. Pero como sabemos que eso no ocurre, yo puedo deducir que la normal es igual que la componente Y del peso, al menos igual en magnitud, pero en sentido contrario. Por lo tanto, yo puedo deducir que la componente Y de la normal va a ser igual a la misma que la componente Y del peso, pero de signo contrario, de tal forma que se anule. Y así es como la hallamos. Muy bien. Ahora, ya que tengo esta tablita, si te das cuenta, en esta tablita lo que tenemos es todas las fuerzas involucradas en mi partícula o aplicadas sobre mi partícula y todas sus componentes. Ya cuando llegamos a esto, ya la hicimos. Ya lo demás es más sencillo. ¿Qué hay que hacer? Hay que escribir la segunda ley de Newton
segunda ley de Newton, pero con una pequeña modificación. Fíjate bien cómo la vamos a escribir. Voy a escribir suma de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X, y voy a escribir otra que va a decir suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero que nada, este símbolo lo que significa es suma, y a lo que hace referencia es simplemente al hecho de que en la mayoría de los casos, a una partícula en específico, no solo le vamos a aplicar una fuerza, sino que le podemos aplicar muchas fuerzas en muchas direcciones. Por ejemplo, fuerza 1, fuerza 2, la fuerza 3 hacia acá, etc. Y si yo quiero calcular el resultado neto de todas estas fuerzas sobre esta partícula, de lo que yo hablo es de una suma de fuerzas. Eso es todo lo que significa ese símbolo, que no te dé miedo. Es simplemente decir suma. Y al yo decir suma de fuerzas en X, lo que estoy diciendo es que quiero escribir todas las fuerzas que actúan sobre la partícula en el eje X. En el eje X. ¿Que cuáles son? Pues son NX, que es esta, y WX, que es esta. Entonces yo voy a poner esto. NX más WX igual a masa por la aceleración en X. Entonces, ¿cuál es NX? Vamos a sustituir. Esto es 0. La componente X del peso es 0.049. ¿Cuál es la masa de la canica? Recordemos, es 10 gramos, que en kilogramos pues es 0.01 kilogramos. Recuerda siempre usar kilogramos en el análisis. Y por AX. Ok, entonces si te das cuenta, acabamos con esta ecuación. Y en esta ecuación solo aparece esta incógnita. Vamos a resolverla. Vamos a despejar esa incógnita. Y nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar 4.9. ¿Qué unidades? Pues metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, esta aceleración es la aceleración que va a tener la partícula. Es decir, cuando la partícula cae desde aquí hasta acá, su aceleración va a ser 4.9 metros por segundo cuadrado, que si te das cuenta es menor que la aceleración de la gravedad, que es 9.8, lo cual es obvio. Haz el experimento de rodar una canica sobre un plano inclinado y su aceleración va a ser menor que la de caída libre, por obvias razones. Y de hecho, mientras menos inclinado esté el plano inclinado, más se va a acercar la aceleración a cero, y mientras más inclinado esté, casi llegando a la vertical, esta aceleración se va a aproximar más a la aceleración en caída libre. Entonces ya hallamos la aceleración en X. Ahora, ¿esta de qué me sirve? En este caso no me va a servir de nada. Cuando yo escribo las fuerzas en Y y la masa y la aceleración en Y, pues cuando yo sustituyo, aquí voy a hacer una división, cuando yo sustituyo mis fuerzas, lo único que voy a obtener es una redundancia. Es decir, voy a obtener esto más esto igual a la masa por la aceleración en Y. A la suma de estos dos números me va a dar 0 igual a la masa por la aceleración en Y. Y esto lo que me implica es que la aceleración en Y va a ser 0, lo cual ya habíamos descubierto. Es decir, la partícula conforme va cayendo, recuerda que te dije que solo se va a mover sobre el eje X, de tal forma que como no se mueve en el eje Y, pues su aceleración en Y es 0. Muy bien, entonces, ¿qué hemos descubierto? La aceleración de la partícula. ¿Y eso de qué me sirve? Pues me va a servir para calcular el tiempo que le toma llegar a la parte inferior del plano. ¿Cómo? Ok, voy a borrar otra vez todo el pizarrón, ya no me sirve nada más que esta cantidad. Ok, vuelvo a dibujar rapidito mi plano inclinado, mi canica, mi sistema de referencia, X, Y, y
yo conozco que la aceleración en X es 4.9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cómo se va a mover la canica? La canica se va a mover así, hasta acá. Muy bien, recordemos las cantidades que habíamos dicho. Esta hipotenusa vale 4 y es todo lo que me interesa. En realidad, te das cuenta, ahora nada más es un problema unidimensional. Conozco la posición inicial de la partícula en X, que es 0. Conozco la posición final de la partícula, que es 4 metros. ¿Por qué? Porque la hipotenusa mide 4 y la canica va a llegar hasta el otro extremo de la hipotenusa. ¿Qué conozco también? Conozco la aceleración, es 4.9. Y también conozco la velocidad inicial de la partícula, que me dice que empieza en reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. ¿Ok? Ya tengo 4 datos, por lo tanto ya puedo calcular el tiempo que le toma llegar desde aquí hasta acá. ¿Cómo? Con mi ecuación de posición. Ahí está. Entonces sustituimos, posición final es 4 metros, la posición inicial es 0 metros, la velocidad inicial es 0, el tiempo es el que quiero saber, más 1 metro por cuadrada. Vamos a limpiar un poquito la ecuación, me queda 4 igual a 1 medio por 4.9, vamos a calcular cuánto es eso, es 2.45 por t cuadrada y despejamos la t. Para un total de 1.27 segundos. Entonces, este es el tiempo que le toma llegar a la canica desde aquí hasta acá. Y para llegar a eso, tuvimos que obtener la aceleración. Y para obtener la aceleración, tuvimos que hacer lo que te dije que se llama análisis dinámico. ¿Ok? En los siguientes problemas... ya no sé qué es esto. Bueno, ya voy a acordar el problema. En los siguientes problemas te voy a enseñar cómo hacer el análisis dinámico para otra serie de problemas.